Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por asistir a este nuevo webinar que estamos impartiendo desde Render Factory. Espero que os parezca interesante. Creo que tener claro cómo funciona el tema de los parámetros en Revit es fundamental para poder sacar mayor provecho y mayor jugo a todos nuestros modelos. Bueno, los que ya habéis estado en webinar anteriores míos ya me conocéis. Los que no, pues bueno, yo soy Juan Diego de la Calle, soy arquitecto, soy instructor en Render Factory desde hace ya un par de años. Y bueno, pues como sabéis, desde Render Factory estamos impartiendo estos webinars gratuitos para que aprovechéis a formaros en casa y para que conozcáis todo esto un poquito más y así también, bueno, que os animéis a matricularos de los cursos que nosotros impartimos, que bueno, pues la verdad que son bastante instructivos e interesantes. Bueno, empezamos. Hoy os voy a hablar sobre los parámetros de Revit, ¿vale? Como sabéis, bueno, os doy aquí un pequeño índice de qué es lo que vamos a dar, ¿vale? Evidentemente, pues vamos a ver un poco desde el punto de vista teórico qué son todos esos parámetros de Revit, cómo se entiende el BIM, ¿vale? Qué conexiones tiene todos los modelos de BIM con otros programas, como en este caso los programas de medición, etcétera, etcétera. Luego entraremos en ver pues, precisamente todo ese desglose de parámetros. Luego de cada uno de los parámetros iremos viendo algún caso práctico para que quede claro, ¿no? para apoyo de esta teoría, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber que es el BIM, ¿vale? El BIM es, como yo tengo ahí puesto, es el acrónimo de modelado de la información del edificio. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es modelamos tridimensionalmente nuestro edificio y a cada uno de esos elementos que componen nuestro modelo, lo que le estamos asignando son una serie de parámetros. Es decir, realmente lo que tenemos con un modelo BIM es una base de datos visual de nuestro edificio, ¿vale? Por eso dice, el modelo BIM es una representación digital de las características tanto físicas como funcionales de un edificio. Es decir, no solamente nos quedamos en modelar tridimensionalmente nuestro modelo, sino que además le estamos asignando, como bien os he comentado antes, le estamos asignando una serie de parámetros o una serie de valores y una serie de valores a todos esos elementos del modelo. Entonces, el modelo BIM es una fuente fiable de información que además es información compartida. Ya sabéis todos que la ventaja de este nuevo sistema de trabajo es que, bueno, pues permite una interoperabilidad entre todos los agentes que intervienen en el proceso, desde la concepción del edificio hasta el propio uso del edificio o incluso una vez que ha terminado la vida útil del edificio, pues todos los agentes que intervienen en la toma de decisiones de qué se hace después con ese edificio, ¿vale? Entonces, se define como el proceso de generación y gestión de datos del proyecto durante todo el ciclo de vida de dicho edificio. Para generar un modelo BIM, ¿vale? Se utiliza software paramétrico, en este caso, ese software paramétrico, pues nosotros el que utilizamos es Revit, ¿vale? La versión 2020. Entonces, fijaos, una vez que yo tengo generado mi modelo, evidentemente, a partir de mi modelo, pues yo puedo sacar toda la planimetría, ¿vale? Que me define ese proyecto, pero además ese modelo, como yo os comentaba, que a cada elemento de modelo yo le estoy asignando una serie de parámetros, realmente esta es la interfaz visual, pero digámoslo así, las tripas de mi programa no deja de ser nada más y nada menos que una base de datos. Una base de datos, pues donde yo tengo un montón de tablas
con un montón de parámetros y cada parámetro tiene un valor. Entonces, es fundamental saber cómo funcionan estos parámetros de Revit para yo poderme organizar no solamente en mi modelo como base de datos, sino la relación que tiene este modelo con otros modelos o con otros archivos o con otros programas o con otro software BIM a partir de relacionar todos estos parámetros de esta base de datos. Si os fijáis, nosotros cuando estamos modelando en Revit tenemos la posibilidad en ficha vista, ¿vale? Dentro del grupo de tablas de planificación, ¿vale? Tenemos la posibilidad de extraer o de sacar una serie de tablas, ¿vale? Que lo único que van es relacionándome, fijaos que lo que tengo aquí realmente es una serie de campos que yo estoy insertando en esa tabla, campos que no son ni más ni menos que los parámetros que definen los elementos de una categoría en concreto, ¿vale? Que tengo posibilidad de filtrarlos, de clasificarlos, de darle formato, etcétera, etcétera, para que como resultado me dé una tabla, que como el ejemplo que os pongo aquí, es una tabla de planificación de muros, donde yo puedo saber todos los elementos de mi modelo que pertenecen al tipo genérico de 20 centímetros, ¿vale? Qué área tiene cada uno de ellos y cuántos hay iguales, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo utilizar o utilizo esa base de datos precisamente para extraer el valor de todos esos parámetros que me definen ciertos elementos de mi modelo y tabularlos correctamente. Luego después, otra de las ventajas que tengo, por ejemplo, la conexión con programas de mediciones. Evidentemente, yo si uno Revit con el módulo de Arquímedes, realmente ese módulo de Arquímedes lo que está leyendo son todos los parámetros de los elementos del modelo de Revit, ¿vale? De manera que yo a esos parámetros leo, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, un muro, pues leeré la longitud, leeré la altura, leeré qué hueco es el que está practicado en el muro, leeré el precio, leeré un montón de parámetros, de manera que a través de esa base de datos yo soy capaz de generar unas mediciones y presupuestos relativamente automáticos, en este caso con Arquímedes. Esta conexión me permite que si yo en un momento dado hay una modificación de los valores paramétricos de los elementos de mi modelo, automáticamente se me actualice toda la medición, la medición de mi proyecto, ¿vale? Bueno, para poder hablar de los parámetros, lo primero que tenemos que entender, y esto los que visteis la familia de la mesa LAC de queda conmigo, pues también ya lo vimos en su día, lo primero que tenemos que entender es que Revit funciona con categorías, ¿vale? Entonces, perdón, con categorías, con una jerarquía. Entonces en Revit tenemos una jerarquía, ¿vale? Que es como carpetas dentro de carpetas, digamos así, como una clasificación, donde la primera que teníamos era la disciplina, luego teníamos, dentro de cada disciplina teníamos una categoría, dentro de cada categoría teníamos familia, de cada familia generábamos todos los tipos que yo necesitaba y luego cada tipo que se incluye en mi modelo genera un ejemplar. Y vimos que todos esos elementos o toda esa clasificación de los elementos de mi modelo no solamente eran elementos de mi modelo, como en este caso era un pilar o como en este caso una puerta, sino que también tengo posibilidad de clasificar elementos propios del funcionamiento de Revit, como en este caso es una lista, ¿vale? Entonces, sí que teníamos claro que, por ejemplo, de la categoría puertas, yo hacía una familia que era una puerta métrica entamborada y esta familia viene definida no solamente por un modelo tridimensional, sino por una serie de parámetros, ¿vale? La modificación de esos parámetros lo que generaba eran distintos tipos. En el caso de la puerta, pues si yo tengo el ancho y el alto como dos parámetros que evidentemente me definen la puerta y yo los voy variando, hago una puerta de ancho de 1 metro, otra de 0,90 y otra de 0,80 por su altura, lo que genero son
tres tipos distintos, ¿vale? Tres tipos distintos que yo en el momento en el que coja un elemento y lo meta en mi modelo, yo lo que estaré fabricando será un ejemplar. Por lo tanto, estos parámetros necesito saber cómo funcionan para poder organizar mi modelo y organizar todos los elementos y saber cómo funcionan todos los elementos que estoy incluyendo en mi modelo. La primera clasificación de los parámetros es evidentemente una clasificación que está muy vinculada con el tema de las familias, ¿vale? Que son parámetros de tipo y parámetros de ejemplar, ¿vale? Ya vimos que tipo eran todas aquellas variaciones de la familia que yo creaba cuando iba cambiando los valores de los parámetros, y ejemplar era el elemento que yo metí en mi modelo. Por lo tanto, parámetros de tipo y parámetros de ejemplar, que serán, pues, parámetros de tipo serán los que modifican todos los ejemplares que pertenecen al mismo tipo de esa familia. Es decir, si yo cojo este tipo, el tipo 1 metro por 210, y yo meto 10 ejemplares en mi proyecto de este tipo, si yo en vez de poner 1 por 210, yo pongo 102 por 210, todos esos elementos del modelo, todos esos elementos o todos esos tipos que yo he insertado como ejemplares, al cambiar ese parámetro que es de tipo, influirá en todos esos ejemplares que he insertado. Todos esos ejemplares cambiarán su anchura, en vez de 100, pues será 102, ¿vale? Por lo tanto, parámetro de tipo es aquel que al yo modificarlo, modifican todos los ejemplares que se han introducido en mi modelo que son de ese tipo, ¿vale? Pero también tenemos parámetros de ejemplar. ¿Qué son los parámetros? Bueno, los parámetros de tipo, evidentemente, cuando nosotros estamos en Revit, seleccionamos un elemento del modelo y editamos el tipo, ¿vale? La ventana de propiedades, editamos el tipo, todos esos parámetros que me salen en esta ventana, que además ponemos propiedades de tipo, todos esos parámetros son parámetros de tipo, ¿vale? Parámetros de ejemplar. Pues parámetros de ejemplar lo que hacen, como su propio nombre indica, es modificar solo el ejemplar que tengo seleccionado en pantalla. Es decir, independientemente de que yo tenga varios elementos de mi modelo pertenecientes a un tipo, hay ciertos parámetros que definen ese modelo que solo afectan a ese ejemplar en concreto. Es decir, imaginaos que, por ejemplo, el material de la puerta fuera un parámetro que yo considero de ejemplar. Entonces, de cada uno de los ejemplares que yo tengo introducido en mi modelo, puedo modificar su material sin que modifique el material del resto de ejemplares, aunque pertenezcan al mismo tipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los parámetros de ejemplar solo modifican un ejemplar en concreto, son los que encontramos en la ventana de propiedades cuando seleccionamos un ejemplar del modelo. Es decir, si yo tengo aquí un modelo y yo selecciono esa puerta, los parámetros de tipo, con la puerta seleccionada, los parámetros de tipo son los que yo encuentro cuando edito el tipo. Entonces, todos estos parámetros de aquí serán parámetros de tipo. Es decir, cuando yo cambie un parámetro de los parámetros de tipo, ese parámetro también cambiará en todos los ejemplares introducidos en mi modelo que pertenezcan a este tipo. Sin embargo, cuando yo selecciono un ejemplar de mi modelo, todos los parámetros que me aparecen en la ventana de propiedades son parámetros de ejemplar. Es decir, una modificación, como en este caso, por ejemplo, fijaos que tengo el material del marco y el acabado, son parámetros de ejemplar. Por lo tanto, cuando yo defino aquí un material, ese material solamente se habrá definido para el elemento que yo tengo seleccionado en mi modelo. Por lo tanto, no será un parámetro que también se copie o que se asigne a ejemplares que están basados en el mismo tipo, ¿vale? Por lo tanto, seguimos. Esa es la primera clasificación de parámetros que tengo en Revit, ¿vale? Parámetros de tipo y parámetros de ejemplo.
pero en Revit hay muchos más parámetros. Fijaos, los parámetros se clasifican tal y como yo tengo puesto aquí. Primero tenemos dos grupos grandes. Uno que son parámetros de sistema y otro que son parámetros definidos por el usuario, ¿vale? Dentro de esos parámetros de sistema solamente están los parámetros de sistema, que los vamos a ver ahora, y dentro de los parámetros definidos por el usuario tenemos parámetros de familia, como hemos visto antes, pues son los que yo defino cuando modelo una familia, parámetros globales y parámetros de proyecto, ¿vale? Que solamente existen en el modelo de mi proyecto, y parámetros compartidos. Que estos parámetros compartidos son los que me sirven para poderlos incluir tanto en proyectos como en familias y poder compartir información entre unos ficheros y otros. Estos quizás sean los más interesantes porque son los más versátiles, los que me permiten una mayor personalización y los que me permiten una mayor conexión entre modelos. Entonces, vamos a pasar a desglosar cada uno de ellos. Parámetros de sistema. Fijaos, los parámetros de sistema son los que vienen en Revit por defecto, es decir, aparecen en todos los proyectos independientemente de con qué plantilla o no trabaje. Me da igual iniciar el proyecto con la plantilla que sea, ¿vale? Esos parámetros de sistema siempre están ahí, vienen por defecto con Revit, ¿vale? Entonces, por ejemplo, al modelar un muro aparecen muchos parámetros, como puede ser la línea de ubicación, la restricción de la base, desfase de la base, restricción superior, altura desconectada, desfase superior, etcétera, etcétera. Entonces, son parámetros que vienen por defecto en Revit. ¿Cómo identifico yo un parámetro de sistema? Porque estos parámetros de sistema no se pueden quitar, es decir, no se pueden eliminar, ni se pueden modificar, ni tampoco los puedo yo crear. Son los que vienen inherentes en Revit de fábrica, digámoslo así. ¿Vale? Siguiente tipo de parámetros, pues los parámetros de familia. Cuando vimos la familia de la mesa LAC, ya vimos que cuando modelábamos nuestra mesa, pues yo definía una serie de parámetros, ¿vale? Que se le asignaba un valor, incluso yo podía formular esos parámetros para que la familia pudiera cambiar su forma como yo necesito, ¿vale? Estos parámetros pues, se clasifican exactamente igual que lo que vimos al principio. Hay parámetros de tipo o parámetros de ejemplar. Del mismo modo pasa con los parámetros de sistema. Es decir, un parámetro de sistema, que en este caso, por ejemplo, serían parámetros de una vista. Fijaos que la vista de plano de planta tiene una serie de parámetros de tipo, que en este caso son muy pocos, y una serie de parámetros de ejemplar, que son el resto, ¿vale? En una familia tengo mis parámetros de tipo, que son los que tengo aquí, y mis parámetros de ejemplar, que son los que me aparecen en la ventana de propiedades, ¿vale? Por lo tanto, parámetros de familia, como os comentaba, son los que yo defino cuando modelo mi familia y tengo las dos clasificaciones primeras, ¿no? Las de parámetros de tipo y parámetros de ejemplar. Esos parámetros de tipo y parámetros de ejemplar los voy a tener en cada una de la clasificación de parámetros que estamos viendo ahora, ¿vale? Parámetros globales y parámetros de proyecto. Fijaos, los parámetros de proyecto son contenedores de información que el usuario define para asignarlos a una o varias categorías de un proyecto de red, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es fabricar unos parámetros en nuestro modelo, solo en nuestro modelo, bien sean de tipo, bien de ejemplar, ¿vale? Y que me ayudan a definir mejor ciertos elementos de mi modelo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un muro y yo a ese muro necesito asignarle o vincularle un parámetro nuevo, porque yo lo necesite, imaginaos que es un muro que yo necesito incluirle un parámetro que sea, por ejemplo, la resistencia al fuego, ¿vale? Conforme el código técnico, el DB6, ¿vale? Pues ese es un parámetro
que por defecto no viene en Revit, no es un parámetro de sistema. Tampoco es un parámetro de familia. Es más, el muro, sabéis que es una familia de sistema y evidentemente pues no contiene ese parámetro. Ese parámetro yo lo puedo fabricar solo en mi proyecto, ¿vale? Por lo tanto, yo podría hacer un parámetro de proyecto. ¿Cómo se hace eso? Pues fijaos. Imaginaos ese caso que yo he puesto, ¿no? Digo, bueno, pues mira, yo resulta que lo que quiero hacer es este muro, que es un muro básico por defecto de 30 centímetros, yo quiero que aparezca aquí, quiero que aparezca ese parámetro nuevo que sería la resistencia al fuego, ¿vale? Pues eso se hace de la siguiente manera. Si nos vamos a gestionar, a la ficha gestionar, dentro de la ficha gestionar tenemos el grupo de configuración y dentro del grupo de configuración tenemos parámetros de proyecto, la herramienta de parámetros de proyecto. Si yo ejecuto esa herramienta, fijaos que yo puedo añadir un parámetro de proyecto, ¿vale? Fijaos, o bien de tipo o bien de ejemplar, ¿vale? Yo voy a decidir que en este caso sea un parámetro de tipo, puesto que todos los muros que tengan este espesor y que estén compuestos de todas las capas que definen este muro, evidentemente tendrán la misma resistencia al fuego. Si fuera otro parámetro, como por ejemplo un color de pintura, por poner otro ejemplo, pues podría ser ejemplar, porque aunque el muro tenga el mismo espesor, no tiene por qué tener el mismo color. Entonces, en este caso sería de tipo. Lo siguiente que tengo que hacer es decir, oye, este parámetro nuevo que yo voy a crear de proyecto, ¿sobre qué categoría va a complementar? Pues en este caso va a complementar la categoría de muros, o lo voy a incluir en la categoría de muros, ¿vale? ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar resistencia conforme el DBSI, ¿vale? Disciplina común. Parámetro, tipo de parámetro, pues será de texto, ¿vale? Dentro de todas estas posibilidades, pues de texto. ¿En qué lo voy a agrupar? Bueno, pues aquí me vendría la categoría o la clasificación que más se acercara a lo que yo quiero, donde yo lo quiero poder clasificar para poderlo encontrar después el parámetro sin mayor problema. Entonces, una vez que tengo dicho que voy a hacer un nuevo parámetro de proyecto que se llame resistencia de BSI, que es de tipo y que actúa sobre muros, cuando yo le dé aceptar y aceptar, fijaos que automáticamente cuando yo selecciono el muro, me aparece vaya, pues no debo haberlo hecho bien. Ah, es de tipo, disculparme, es de tipo, ¿vale? Por lo tanto, me aparece como parámetro de tipo, si lo había hecho bien, ¿vale? En vez de aparecerme donde los parámetros de ejemplar, evidentemente, me tiene que aparecer como parámetro de tipo. Pero veis que yo inserto ese nuevo parámetro de resistencia conforme el DBSI, lo inserto en mi proyecto, solo en mi proyecto. Es decir, este parámetro solamente existe en mi modelo. No existe en otro modelo que yo genere nuevo otra vez desde cero, ¿vale? Solamente existe en mi proyecto. En este caso, pues yo podría poner pues la resistencia al fuego que yo quiero, ¿vale? Pues en un RF90, por ejemplo. Pues ya está, pues este parámetro me ayuda a poder completar la definición de este muro, ¿de acuerdo? Siguiente parámetro que tengo, pues los parámetros globales. ¿Qué son los parámetros globales? Pues dice, son específicos de un solo archivo de proyecto, es decir, también, al igual que los parámetros de proyecto, solamente existen en mi proyecto, pero no se asignan a las categorías como pasa con los parámetros de proyecto. Acordaos que cuando hemos hecho el parámetro de proyecto, yo he tenido que decir a qué categoría, en qué categoría iba yo a incluir ese nuevo parámetro. En este caso no se asigna a categorías. Dice, los parámetros globales suelen ser valores sencillos, valores derivados de ecuaciones o valores tomados del modelo utilizando otros parámetros globales.
Se puede asignar parámetros globales a las propiedades de un elemento como parámetros de familia, así como a parámetros de ejemplar y tipo de proyecto. Entonces, por ver un ejemplo práctico de los parámetros globales para que se entienda. Imaginémonos que yo tengo una anchura de pasillo, ¿vale? Yo voy a acotar. ¿Vale? Y esa anchura de pasillo, pues, por ejemplo, voy a acotarla en otro sitio de mi modelo, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Ahí y ahí, ¿vale? Vamos a comprobar que este parámetro, este tampoco está bien hecho. Acoto, como os comento, la anchura del pasillo, ¿vale? 1,20. Vale, pues imaginaos que yo lo que quiero es poder controlar la anchura de estos pasillos desde un parámetro, ¿vale? Es decir, que yo me vaya a una tabla donde me aparezca un parámetro que se llame anchura de pasillo, de manera que cuando yo cambie en mi proyecto ese parámetro de anchura de pasillo, automáticamente me esté cambiando la anchura de los pasillos que yo tengo marcados con ese parámetro. Entonces, fijaos que eso, al igual que yo tengo en la ficha gestionar, en mi grupo de configuración, yo tenía el tema de los parámetros del proyecto, también tengo los parámetros globales. Entonces, los parámetros globales, fijaos que es una ventana similar, es bastante parecida a la ventana de parámetros que yo tengo cuando defino una familia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a crear un parámetro nuevo, un parámetro global nuevo. Ese parámetro global, fijaos que ya no se asigna ninguna categoría, eso ya no me aparece en esta ventana, sino tan solo tengo que poner el nombre, que en este caso sería anchura de pasillo, disciplina común, podría elegir la disciplina que yo quisiera, común. Tipo de parámetros, pues yo le voy a poner una longitud y que lo agrupe en cotas, ¿vale? Y le digo aceptar, ¿vale? Fijaos, este parámetro de anchura de pasillo no me permite en este caso que sea de tipo o de ejemplar, ¿vale? Anchura de pasillo. Y yo le voy a poner que la anchura de pasillo sea, en este caso, 1,20, ¿vale? Fijaos que si yo tengo más parámetros, yo puedo formular el parámetro anchura de pasillo con respecto de otros parámetros distintos, ¿vale? No tengo ningún inconveniente. Aplico y acepto. Tengo el parámetro global creado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora a estas dos cotas, con control selecciono las dos cotas, voy a asignarle un parámetro que en este caso es anchura de pasillo. ¿De acuerdo? De manera que, fijaos que si yo ahora, por ejemplo, imaginaos que el cliente me dice que los pasillos, en vez de 1,20 m, los quiere de 1,50 m, pues imaginaos que yo este parámetro lo tengo asignado a mi proyecto que tenga un edificio de 30 plantas y que tenga cada planta 4 pasillos. Imaginaos, si he tenido la precaución de ir metiendo esta cota y a esta cota asignarle el parámetro de anchura de pasillo, si el cliente me dice que en vez de 1,20 m ahora tiene que ser 1,50 m, fijaos que lo único que tengo que hacer es irme a los parámetros globales y decirle que la anchura del pasillo es 1,5 m. ¿Vale? Fijaos lo que va a pasar cuando yo le dé a aplicar y a aceptar. Bueno, hay aquí alguna restricción en el modelo. Hay alguna restricción en el modelo que no... A ver, vamos a probar otra vez. Anchura del pasillo. Y este, igual, anchura del pasillo. A ver si soy capaz de que lo haga. Pues no me va a dejar. Alguna historia tiene que ir en el modelo. Pero bueno, os lo pongo aquí a un ladito para que lo veáis. Si yo hago
si yo hago dos muros paralelos y yo acoto, imaginaos que esos muros lo que están haciendo es definirme un pasillo. Si yo a esa cota yo le estoy vinculando el parámetro de anchura del pasillo, cada vez que yo me venga a parámetros globales y la anchura del pasillo yo la cambie, evidentemente automáticamente me va a modificar ese parámetro en el proyecto y como consecuencia los elementos que están relacionados mediante esta cota pues también los va a modificar. Por lo tanto, yo puedo controlar el diseño de ciertas partes de mi modelo en base a creación de parámetros globales y cambiarle su valor. Incluso, como os comentaba, yo los puedo formular, ¿vale? Por lo tanto, parámetros de proyecto asignan un nuevo parámetro a categorías de mi proyecto. Parámetros globales son los que me ayudan a relacionar ciertos elementos en base a pues, una cota o en base a una fórmula, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los siguientes que tengo son los parámetros compartidos. Los parámetros compartidos son definiciones de parámetros que se pueden utilizar en varias familias o proyectos. Es decir, fijaos que un parámetro de proyecto solamente existe en el proyecto, un parámetro global solamente existe en el proyecto, pero sin embargo lo que estamos intentando es hacer un parámetro que no solamente exista en mi proyecto, sino que yo lo pueda tener en mi proyecto y en otras familias o en otros proyectos, ¿vale? Entonces, dice, las definiciones de parámetros compartidos se almacenan en un archivo contenedor tipo TXT. Es decir, fijaos, Revit hace uso de, además de un recurso muy sencillo, como es en este caso un archivo TXT, de manera que todos esos parámetros nuevos que yo estoy creando, que son parámetros compartidos, Revit almacena su definición en ese archivo TXT. De manera que yo desde cualquier modelo o desde cualquier familia, yo puedo insertar un parámetro nuevo leyendo ese parámetro que está en ese archivo TXT. De manera que yo pueda relacionar esos parámetros entre varios modelos. ¿Vale? Dice, las definiciones de parámetros compartidos se almacenan en un archivo contenedor tipo TXT independiente de cualquier archivo de familia o proyecto de Revit, lo que permite acceder al archivo desde familias o proyectos distintos. ¿Vale? Es decir, dice, este contenedor me permite que un mismo parámetro exista en distintos proyectos y o familias para poder relacionarlo. ¿Vale? Pero esto no quiere decir que el valor asignado a un parámetro compartido se aplique automáticamente a otra familia o a otro proyecto que utilice ese mismo parámetro. Es con diferencia, como os comento, el parámetro más versátil de los que tiene Revit. Y dominar estos parámetros compartidos, yo creo que es fundamental. ¿Vale? ¿Cómo se hace un parámetro compartido? ¿Cuál es un ejemplo práctico de un parámetro compartido? Pues fijaos, en este modelo, fijaos que es el modelo que yo utilizaba en el primer webinar que os daba para el tema de la climatización, para poder desarrollar todo un sistema de climatización por conductos. Fijaos que lo que tengo son unos módulos de oficina, tengo unos pasillos, tengo, por ejemplo, unas pequeñas salas de formación, una recepción, etcétera, etcétera. Imaginaos, fijaos que por ejemplo, esta habitación, que es un despacho, fijaos que aquí me está ofreciendo un parámetro de ocupación, que en este caso son 2 personas, ¿vale? Pero claro, este parámetro no es un parámetro que se calcule automáticamente, es un parámetro que, si os fijáis, está dentro de la ventana de propiedades, por lo tanto, es un parámetro de ejemplar y que solamente afecta a este elemento de mi modelo, que en este caso es esta habitación. ¿Yo qué es lo que pretendo? Yo lo que pretendo es meter un nuevo parámetro a esta habitación que se llame densidad de ocupación. Es decir, sabéis que el código técnico en el DBSI, la tabla 2.1, ¿vale?, de densidad de ocupación, lo que te marca es, en función del uso previsto, lo que te marca una serie de metros cuadrados por persona, ¿vale? Entonces,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a asignar un parámetro nuevo a las habitaciones que sea densidad de ocupación. Pero ¿qué es lo que quiero? Yo quiero que la etiqueta me incluya ese parámetro, pero no el parámetro de densidad de ocupación, sino que además me calcule la ocupación real. Es decir, quiero que divida la densidad de ocupación, que la divida entre el área de la habitación, de manera que me dé el número de personas real de esta habitación, ¿vale? Que sea un elemento calculado, no que sea un elemento que yo, habitación por habitación, tenga que dedicarme a cambiar en este parámetro de ejemplar. Por lo tanto, si sé que ese parámetro tiene que existir en la habitación y sé que ese parámetro tiene que existir en la familia de etiqueta, tiene que ser un parámetro compartido, ¿vale? Porque si yo hago un parámetro de proyecto, solamente existe en mi proyecto, por lo tanto, la familia de la etiqueta no será capaz de leerlo, puesto que no existe en el archivo de esa familia. Un parámetro global no me puede definir la ocupación, ¿vale? Y por lo tanto tiene que ser un parámetro compartido. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo de una manera similar a como lo hacíamos con el resto de los parámetros. Es decir, dentro de la ficha gestionar tenemos el grupo de configuración y aquí tenemos el tercer grupo, que es parámetros compartidos. Si yo hago clic en parámetros compartidos, fijaos que lo primero que dice es, oye, parámetros compartidos, pero ¿de qué? Como yo os he comentado antes, que esos parámetros compartidos se almacenan en un archivo contenedor tipo TXT, por lo tanto, Revit lo primero que va a hacer es decirme, oye, ese archivo TXT donde yo voy a almacenar todos esos parámetros compartidos, ¿ese archivo cuál es? Por lo tanto, yo tendría o que buscar ese archivo de parámetros compartidos con el que se trabaja en mi estudio, o tendría que crear uno nuevo. En este caso, voy a crear uno nuevo, ¿vale? Voy a meterlo aquí en esta carpeta y vamos a llamarle, en este caso, parámetros compartidos práctica, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo creado ese archivo, ¿vale? Dentro de ese archivo, Revit, como es muy ordenado, va a querer que yo clasifique o que yo agrupe los parámetros, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo grupo de clasificación. Ese grupo, en este caso, será, como yo lo que voy a hacer va a ser definir la ocupación conforme el DBSI, pues yo voy a hacer un grupo que se llame DBSI. De manera que yo, todos los parámetros, por ejemplo, otro parámetro como en el caso anterior, que había hecho un parámetro de proyecto, podría haber sido un parámetro compartido que era, en este caso, la resistencia al fuego. Pues lo metería dentro también de este grupo de parámetros. Es decir, no deja de ser nada más que una manera de poder clasificar todos los parámetros compartidos que yo voy haciendo, que no tenga aquí una lista tremenda, ¿vale? Entonces, una vez que tengo creado el grupo, ahora creo el parámetro. Digo, nuevo parámetro. Nombre, pues vamos a llamarle densidad de ocupación. Disciplina común, tipo de parámetro, pues será un número, ¿vale? Y le digo que es aceptar y aceptar. Por lo tanto, ya he creado ese parámetro dentro de mi modelo, ¿vale? Entonces, fijaos, ese parámetro lo tengo ahora a disposición tanto para mi proyecto como para la familia de la etiqueta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en mi proyecto, ¿qué es lo que haré? Pues ahora sí que haré un parámetro de proyecto, pero que ese parámetro de proyecto yo lo voy a añadir y voy a llamar, pero fijaos, en vez de ser ahora un parámetro de proyecto, yo voy a hacer un parámetro compartido, ¿vale? Es decir, voy a hacer un parámetro de proyecto en base a un parámetro compartido. Por lo tanto, ese parámetro compartido lo voy a seleccionar, por lo tanto, va a leer el archivo de parámetros compartidos, ese TXT, que yo le he dicho antes, y al cual ya está apuntando el modelo, y cojo mi densidad de ocupación, le digo aceptar. Vale, pues este parámetro de densidad de ocupación, de tipo o de ejemplar,
Yo le voy a decir que es de ejemplar, ¿vale? Porque dependiendo de cada habitación tendrá una densidad de ocupación u otra. ¿Y sobre qué va a actuar o dónde voy a crear ese nuevo parámetro de proyecto que es compartido? Pues sobre habitaciones. Habitaciones. Acepto, acepto y automáticamente fijaos que en la habitación voy a tener un nuevo parámetro compartido que es además de ejemplar que se llame densidad de ocupación. En todas las habitaciones tendré ese parámetro de densidad de ocupación. ¿Vale? Pues imaginaos, yo voy a definir la densidad de ocupación, por ejemplo, el despacho, pues según el código técnico, en administrativo, en zonas de oficina son 10 metros cuadrados por persona. ¿Vale? Tengo también por ahí un aula o tengo una sala de formación, pues en las salas de formación, vamos a poner que tiene, por ejemplo, 5 metros cuadrados por persona. ¿Vale? Por lo tanto, me vengo a mi modelo y yo digo, fijaos, pues este despacho, vamos a ponernos en uno que esté más cerquita de... Vamos a abrirnos aquí. ¿Vale? Este despacho pues va a tener una densidad de ocupación de 10 metros cuadrados por persona y esta sala de formación va a tener una densidad de ocupación de 5 metros cuadrados por persona. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Oye, pues yo quiero que en la etiqueta, me aparezca aquí la densidad de ocupación con respecto del DSI y luego la ocupación real. Por lo tanto, necesito ese nuevo parámetro compartido que yo he creado, necesito tenerlo dentro de mi etiqueta, ¿vale? Hemos dicho que cuando un parámetro necesito tenerlo en dos archivos distintos, en este caso en el modelo y en la etiqueta, debe ser un parámetro compartido. Por lo tanto, voy bien. He creado un parámetro compartido. Por lo tanto, me cojo mi etiqueta de habitación y voy a editar la familia. ¿Vale? Fijaos, cuando edito la familia, voy a meter un nuevo texto de etiqueta. Ese nuevo texto de etiqueta lo voy a meter ahí y le voy a decir, oye, ese nuevo texto de etiqueta, yo he dicho que quiero meter la densidad de ocupación, pero fijaos que los parámetros que vienen aquí son los parámetros de sistema que pertenecen a la categoría, en este caso de habitación, puesto que esta es una etiqueta de habitación. Y fijaos que aquí no me aparece el parámetro de densidad de ocupación, por lo tanto tengo que añadirlo aquí. ¿Cómo lo añado? Pues igual que había hecho en mi modelo. Voy a añadir un parámetro. Fijaos que solamente permite un parámetro compartido en el caso de las familias. Voy a seleccionar la densidad de ocupación, acepto y acepto. Ese parámetro compartido ya lo tengo en mi familia de etiquetas. Por lo tanto, cuando yo meta mi etiqueta en mi modelo, este parámetro también lo va a poder leer. Por lo tanto, fijaos, lo voy a añadir. ¿Vale? Aplico y acepto. Ya tengo aquí mi parámetro de densidad de ocupación, lo tengo añadido. Es más, sabéis que yo puedo modificar, modificar el tamaño, modificar la alineación, ¿vale? Incluso, pues yo podría haber puesto un prefijo que se llame densidad de ocupación, espacio. De manera que Revit automáticamente meta esa densidad de ocupación. Fijaos, voy a coger esta familia que ya la tengo con este parámetro compartido incluido, la voy a cargar en el proyecto. Y le voy a decir que sobrescriba la versión existente y sus valores de parámetros. Fijaos que automáticamente en las dos habitaciones donde yo había definido la densidad de ocupación, automáticamente la etiqueta es capaz de leerla, ¿vale? Es capaz de leer ese parámetro y me lo incluye, ¿de acuerdo? Densidad de ocupación 5, densidad de ocupación 10, ¿vale? Fijaos, yo podría haberle puesto un sufijo, espacio, metro cuadrado partido por persona, ¿vale? De manera que
me añada ese sufijo. Pero yo le había dado una vuelta de tuerca más, que era calcular la ocupación real de esa habitación conforme el DDSI. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que hago para ello? Pues voy a meter un nuevo parámetro, ¿vale? Y ese nuevo parámetro, ahora lo que voy a hacer va a ser un parámetro formulado. Es decir, una fórmula, ahora le voy a llamar ocupación de DSI de tipo número, ¿vale? Y cuya fórmula sea, en este caso, pues será que el área de la habitación dividido entre la densidad de ocupación. ¿De acuerdo? Y le doy a aceptar. Pero fijaos, unidades incoherentes. Esto me va a servir para daros una cosita más, un detalle más, con respecto de todo el tema de parámetros, que es importante. Vosotros sabéis que Revit, todo lo que tiene, Revit no es como AutoCAD, que en este caso, por ejemplo, AutoCAD funciona con unidades de dibujo, ¿vale? Revit ya funciona, de verdad funciona con unidades, es decir, unidades de área, unidades de longitud, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, el tipo de parámetro que yo he definido es un número adimensional, pero sin embargo, en la fórmula yo estoy dividiendo una superficie entre un número, por lo tanto el resultado de metro cuadrado entre un número me da metro cuadrado. Por lo tanto, si yo he dicho que es de un tipo número, el resultado me da área, por lo tanto me dice que hay unidades incoherentes. ¿Cómo se arregla esto? Pues fijaos, se arregla cogiéndome este parámetro y dividiéndolo, vamos a ponerle al principio y al final unos paréntesis, y dividiéndole entre un metro cuadrado. ¿Vale? Acepto y ahora, fijaos, evidentemente este parámetro, área en metro cuadrado entre un número dimensional da metro cuadrado. Metro cuadrado dividido entre metro cuadrado ya da un número dimensional que corresponde con el tipo que yo tengo aquí metido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Es como cuando se estudia física. En física no solamente se operan números, sino que también se operan unidades. Pues con Revit pasa exactamente lo mismo. Acepto, ¿vale? Aplico y, bueno, vamos a ponerle aquí el prefijo, vamos a ponerle aquí ocupación, dos puntos espacio, y en el sufijo, pues le vamos a poner espacio P de personas, ¿vale? Acepto, voy a cogerme esta etiqueta, le voy a poner que la justificación, la alineación sea a la izquierda, ¿vale? Vamos a ampliarlo por ahí y vamos a alinearlo con el que tenemos. Y le vamos a poner, en este caso, vamos a ponerle otro tipo de letra distinta. ¿Vale? Por lo tanto, tengo la densidad de ocupación y la ocupación real. ¿Vale? Esta ocupación real, que es una formulación entre el parámetro de área, que es un parámetro de sistema de la habitación, y un parámetro, en este caso compartido, como es la densidad de ocupación que yo he metido antes. ¿Vale? Si yo ahora cargo en proyecto y sobrescribo la versión existente, fijaos que me está incluyendo un parámetro de ocupación. Pero fijaos, me está metiendo un número decimal, ¿vale? Me está metiendo un número decimal. No, pues yo no, esta sala de formación no tiene 7,72 personas. Tendrá 8, tendremos que redondear siempre por arriba. Y el despacho igual, tendrá 2 personas. Por lo tanto, ¿cómo se cambia eso? Fijaos, lo único que tengo que hacer es cogerme ese último parámetro que yo he hecho, edito y esta ocupación, perdón, edito el texto de etiqueta, cojo el parámetro, lo edito y lo que tengo que hacer es, hay una fórmula matemática que es que redondee por arriba, round up, ¿vale? Acepto. A ver.
unidades incoherentes. Vamos a ponerlo aquí dentro. Ahora sí. Aplico, acepto, cargo en proyecto, sobrescribo y fijaos, automáticamente 8 personas o 2 personas. Por lo tanto, fijaos que cuando yo necesito que un parámetro sea leído por mi modelo y además por una familia, o por en este caso una etiqueta, la etiqueta tiene que ser capaz de poder leer el parámetro un parámetro que esté en mi modelo. Si esa etiqueta no tiene definido ese parámetro, no va a ser capaz de leerlo, ¿vale? No va a ser capaz de leerlo. Por lo tanto, yo tengo que tirar de lo que se llaman los parámetros compartidos, de manera que ese parámetro no solamente exista en mi modelo, sino que también exista en la familia de la etiqueta. De tal manera que cuando yo inserto la familia de la etiqueta de habitación, esa etiqueta, esa familia ya es capaz de leer, incluso de formular parámetros compartidos que se definen en este caso en mi modelo. Es decir, si yo le digo que la ocupación, la densidad de ocupación en vez de 10, imagino que fueran 2, automáticamente me cambia el valor del parámetro de densidad de ocupación y me cambia también la ocupación calculada, me la cambia automáticamente. Por lo tanto, incluso en la etiqueta soy capaz de poder cambiar ese parámetro y automáticamente lo calcula, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, fijaos, hemos dicho que teníamos parámetros de sistema, que son los que vienen por defecto en Revit, me da igual con la plantilla con la que yo inicie, ¿vale? Esos parámetros de sistema también van a existir en todas las familias como parámetros de por sí inherentes al programa, y luego tengo los parámetros definidos por el usuario. Dentro de esos parámetros definidos por el usuario tendré parámetros de familia, parámetros globales y parámetros de proyecto. Pero yo puedo hacer que esos parámetros, si yo tengo necesidad de que coexistan en una familia y en un proyecto o en 2 proyectos a la vez, tiene que ser un parámetro compartido, ¿vale? Que son quizás los más flexibles y los parámetros más completos dentro de todo lo que funciona Revit. Y fijaos en un último detalle. Aquí tenéis una tabla de clasificación de los parámetros, ¿vale? De manera que está qué parámetro, qué tipo de parámetro, dónde está, en este caso fijaos, los parámetros de sistema están en archivos de proyecto y en archivos de familia, los de proyecto solamente están en proyecto, los de familia solamente están en familia, los globales solamente están en proyecto, pero los compartidos están en los archivos de parámetros compartidos, es decir, en ese famoso archivo TXT, en archivos de proyecto y en archivos de familia. Los genera, pues fijaos, los de sistema solamente el programa y el resto los genera el usuario. Pero fijaos, los de sistema sí se pueden etiquetar, puesto que esos parámetros de sistema también existen en las familias y sí se pueden incluir en una tabla de planificación. Los parámetros globales y los parámetros de familia no se pueden ni etiquetar ni se pueden incluir en una tabla de planificación. Y los parámetros de proyecto tampoco se pueden etiquetar, aunque sí se pueden incluir en una tabla de planificación. Sin embargo, los parámetros compartidos sí se pueden etiquetar y sí se pueden incluir en una tabla de planificación. Por lo tanto, fijaos que coloca en ese sentido a los parámetros compartidos al mismo nivel que los parámetros del sistema, con la facilidad de que son parámetros que yo voy creando como usuario, ¿vale? Por lo tanto, esto me da una flexibilidad a la hora de extraer datos de mi modelo, pues la verdad que bastante grande. Bueno, pues espero que os haya gustado este webinar referente a, me dice, ese cambio de pasillo, ¿con qué referencia se mueve? Me refiero, se amplía desde el medio, desde el muro de izquierda o del muro de la derecha. Pues fíjate, para eso, para poder controlar esa anchura de pasillo, fíjate que yo debo de incluir otros parámetros, es decir,
si yo, por ejemplo, imaginaos que yo tengo aquí el muro que define un despacho, yo debería de haber tenido la precaución de cogerme ese muro, o bien esta cota, anclarla, de manera que cuando varíe esta cota no me la varíe, o bien cogerme este muro de aquí y en sus propiedades yo tengo que activarle el pin, ¿vale? Tendría que bloquearlo, de manera que cuando cambie este parámetro del metro 20, fijaos, cuando yo me vaya a gestionar parámetros globales, al cambiar la anchura del pasillo de 1,5 metros, fijaos que este muro me lo está manteniendo en el mismo sitio, puesto que yo lo he bloqueado, y el que mueve es el otro. Es decir, tengo que ir aplicando una serie de restricciones para poder controlar que cuando yo varíe ese parámetro, pues solamente se modifiquen los elementos que yo dejo que se muevan. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues os comento. Si en este caso os gusta lo que veis, no solamente en este webinar, sino en el resto de los webinars de los compañeros, pues bueno, pues yo os invito a que echéis un vistazo a todos los cursos, ¿vale? Si os digo, os dejo aquí unos enlaces, ¿vale? Os los voy a dejar aquí, en este caso este es el del máster. Os voy a dejar, los voy dejando todos. Y os cuento, si queréis, podéis tener un 20% de descuento adicional sobre el valor de cada uno de los cursos. Para ello, os ponéis en contacto conmigo a la dirección mía de correo electrónico, que ahora también os la dejaré, para que yo os pueda mandar ese código de descuento. ¿De acuerdo? Esto tenéis, como sabéis, tenéis cursos monográficos de temas en concreto, o tenéis, en este caso, pues el máster, el título de experto o el diploma de especialización, ¿vale? Yo os dejo en este caso aquí, pues los que imparto yo, ¿vale? Tenéis que acceder en este caso a estos enlaces y os ponéis en contacto conmigo en la siguiente dirección. ¿Vale? Os ponéis en contacto conmigo a esa dirección y yo os envío el código de descuento, ¿vale? Entonces entráis a través de este enlace, luego incluís el código de descuento y tendréis ese 20%. Pues no sé si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar con respecto de los parámetros. Vale, pues de todas maneras sabéis que tenéis el enlace del vídeo, lo tenéis para verlo desde YouTube las veces que queráis y para poder repasar, ¿vale? Así que cualquier cuestión que tengáis, pues os podéis dirigir a mí en el correo electrónico que os he puesto, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, buen confinamiento. Sabéis que en los próximos días también sigue habiendo webinars. Os invito a que asistáis a ellos, que de verdad son muy interesantes y os van a gustar, ¿de acuerdo? Venga, chicos, un saludito. Adiós.